El actor premiado publica un mensaje a medianoche: tengo un sobrino tan grande como es que desapareció solo por salir a caminar. Justo cuando estaba capturando la pantalla para chismear con mi agente, de repente llamaron a la puerta. Al abrir estaba el gato callejero que suelo alimentar y a su lado el niño de la foto del actor premiado. Humana, ¿te gustan los humanos pequeños? Uno durante los descansos del rodaje solía alimentar a los gatos callejeros en el vecindario. Había una preciosa gata atigrada con la panza abultada que maullaba al verme. Antes de comer siempre se frotaba contra mis piernas y maullaba 2 veces para agradecer, muy educada. Con el tiempo aprendió dónde vivía y a menudo dejaba pequeños regalos en la puerta de mi casa. Al principio eran ratas muertas y gorriones, me asustaron varias veces. Luego se convirtieron en hojas bonitas y florecillas. No pude resistirme a fotografiarlas y subirlas a internet. Quien recibe flores diarias del gato héroe resulta que soy yo. Los fans me elogian diciendo que soy hermosa y de buen corazón, que los gatitos son geniales y yo también. El gran actor Charles incluso dejó un comentario: si te gusta la persona me alegro. De repente todos en la sección de comentarios empezaron a shippearlos como pareja. Dios mío, el frío y distante Charles también se ha unido a lo abstracto. Esto no puede ser otra cosa que amor verdadero. Por fin se ha hecho realidad mis ship de nicho. Llevo shippeándolos desde aquella vez que se cruzaron en el pasado. Victoria es la cuñada más codiciada del mundo del espectáculo. Charles, tienes buen gusto. Janet, mi agente, también me llamó para interrogarme sobre mi relación con Charles. Por más que lo pienso, solo recuerdo haber pasado frente a su asiento en la ceremonia de premiación y decirle: disculpe. ¿Acaso Charles está enamorado de ti? Imposible, solo llevo 3 años en este medio, no hemos tenido ninguna interacción. Me froto la frente mientras abro el WeChat de la gente de Charles en mi teléfono, pensando en cómo redactar el mensaje adecuadamente. Al fin y al cabo, si los medios sensacionalistas se agarran a este tipo de comentarios y los exageran, no podremos limpiar nuestra imagen. Apenas había escrito 2 palabras cuando el teléfono comenzó a vibrar. Respondí la llamada y la voz grave del hombre sonaba algo avergonzada. Victoria, lo siento, el comentario lo publicó por error mi sobrino. 2 después de discutirlo con Charles, publicamos juntos una declaración en Weibo. Las autoridades también aclararon cortésmente el malentendido y expresaron su deseo de tener la oportunidad de colaborar en el futuro. Aunque fue un malentendido al ver que Charles y yo nos seguíamos mutuamente y que incluso me había agregado en WeChat, no pude evitar revolcarme de felicidad en la cama. De nuevo se escucharon ruidos susurrantes fuera de la puerta, así que tomé la comida para gatos y la abrí. La hermosa gata atigrada embarazada abrió sus grandes ojos y maulló suavemente. Michelle, no hace falta que te esfuerces tanto subiendo escaleras para traerme cosas, estás a punto de dar a luz, deberías descansar. Mientras le servía comida para gatos hablaba sola. Michelle, como de costumbre, primero se frotó contra mi pierna, pero al escuchar mis palabras maulló con cierto descontento. Con sus patas me acercó el regalo de hoy, una mariposa seca. Recogí con cuidado la mariposa, acaricié la cabeza de Michelle y le di las gracias. Solo entonces, satisfecho, emitió un par de sonidos y comenzó a comer su comida para gatos. Michelle, ¿por qué no vienes a mi casa? Es peligroso andar corriendo por ahí con esa panza tan grande. Acaricié su vientre cada vez más abultado, sintiendo cierta preocupación. Michelle me ignoró, terminó su comida, se limpió la cara con la pata, se sacudió y se dispuso a marcharse de nuevo. La obligué a regresar a casa conmigo, pero solo se puso a dar vueltas alrededor de la puerta maullando para que la dejara salir. Humana, tengo una familia, volveré a visitarte otra vez. Al abrir la puerta para dejarlo salir, de repente escuché una voz suave en mis oídos. Al mirar hacia abajo vi a Michelle frotando la puerta con su cola mientras maullaba. Supuse que las noches en vela me estaban causando alucinaciones, así que negué con la cabeza, sonreí y me despedí de Michelle. 3 Con el inicio de un nuevo drama le pedí a mi asistente que alimentara a Michelle diariamente y me apresuré a unirme al equipo de rodaje. Esta vez es un pequeño papel de cameo, no tengo muchas escenas, así que después de rodar cada día me paseo por ahí aprovechando para alimentar a los gatos callejeros del set. Lo extraño es que siempre escucho todo tipo de sonidos raros en mis oídos. Leo, si ya estás tan gordo y sigues comiendo. Oscar, otra vez con tus locuras, vete de aquí. Cuidado con los humanos, el mes pasado alguien me envenenó y cuando desperté ya no podía perseguir a Xiao Mei Bohu. El último día del rodaje fui a alimentar a los gatos por última vez mientras miraba distraídamente a los meninos comiendo su alimento con sus miau miau. De repente alguien me tocó el hombro. Al girarme era nada menos que Charles. Parecía estar filmando un drama de época, melena suelta, el pecho semidescubierto con sus marcados pectorales brillando levemente por el sudor. No es el dios frío y distante del que hablan en internet, sino que más bien parece un zorro seductor. Quizás porque mi mirada era demasiado intensa, Charles se ajustó incómodo el cuello de la camisa y se agachó para acariciar al gato junto a mí. Volví en mí con las mejillas ardiendo y bajé la vista para saludarlo. Charles respondió con amabilidad, aunque las puntas de sus orejas parecían estar un poco rojas. Con destreza sacó un par de guantes desechables del bolsillo y acarició suavemente al gatito. ¿Eres alérgico al pelo de gato? No es que en casa tengo un tarro de vinagre con doble rasero. Parecía recordar a alguien mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios, sus ojos se curvaban como lunas crecientes y esas pupilas llenas de estrellas destilaban una suave alegría derritiendo la aura severa que lo rodeaba. ¡Ay, mi ídolo ya tiene dueño! El escándalo me dejó tan aturdida que ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Cuando tomé el teléfono para chismear con Janet de nuevo se escuchó un ruido en la puerta. Al abrir estaba Michelle con la cabeza bien alta y una preciosa gatita tricolor en la boca. Humano, este es mi hijo más hermoso. 4 Me quedé mirando fijamente a Michelle que entrecerraba los ojos y alzaba la cabeza esperando mi caricia. ¿Qué está pasando? ¿De verdad puedo oír hablar a un gato? Michelle, ¿eres tú la que está hablando? Michelle. Humano, no hagas un escándalo. Michelle levantó la cola y llevó al gatito a mi casa.
La tricolor parecía haber dejado de mamar hacía poco, pero no le tenía miedo a las personas y se acercó directamente a mi pierna ronroneando. Humano, ya la he educado por ti, a partir de ahora tú serás su madre. La cola de Michelle se enroscó alrededor de mi pierna y saliendo de mi asombro levanté a la gatita tricolor que solo maulló dulcemente. Humana, el niño es demasiado pequeño para hablar. Pareciendo adivinar mis pensamientos, Michelle respondió mientras se lamía la pata. Voy a tener un gato y además puedo hablar con él. Levanté a Michelle y la olfateé con entusiasmo, pero ella se resistió empujando mi cara con sus patitas de terciopelo. Humano, no asustes a la gente. Después de calmarme, de repente recordé que tenía que grabar 2 series más en la segunda mitad del año y probablemente no tendría mucho tiempo en casa. Mirando al adorable gatito no tuve más remedio que renunciar con lágrimas en los ojos. Michelle, me encantaría adoptar a tu gatito, pero este año tengo demasiado trabajo y no hay nadie que pueda cuidarlo. Michelle me miró atónita por un momento, luego en silencio se llevó al gatito entre sus dientes. Corrí tras ella para intentar explicarme mejor, pero escapó demasiado rápido y en un instante desapareció de mi vista. Maldición, he enfadado al gato. Publiqué una solicitud de ayuda con resignación. ¿Cómo remediar que el gato se enoje después de rechazar a un niño? Los fans comenzaron a darme sugerencias. Con un poco de comida enlatada lo calmarás. Los gatitos no guardan rencor, no te preocupes, cariño, Victoria. La próxima vez que os veáis explícaselo bien al gatito y dale un beso. Charles también comentó de forma concisa. Buena persona, el gato no está enfadado. Los fans de CP volvieron a formar una larga fila de comentarios en esta publicación y de repente recordé los pectorales al descubierto de Charles aquel día, sintiendo un repentino calor en mis mejillas. Los encantos masculinos son peligrosos. Corrí al baño a lavarme la cara y cuando revisé el teléfono nuevamente vi que Charles estaba tendiendo en los temas más populares. No será otra vez por haberme comentado. Entré apresuradamente solo para descubrir que había publicado una foto con un niño de 3 años. ¿Cómo es posible que mi sobrino, que es tan grande, desaparezca solo por salir a caminar? Abajo algunos sugirieron que llamara a la policía, otros especularon que era su hijo y hubo quienes pensaron que la cuenta de Charles había sido hackeada. Estaba a punto de capturar la pantalla para enviársela a mi agente y discutirlo cuando de repente escuché que tocaban la puerta. Al abrir estaba Michelle lamiéndose elegantemente una pata y a su lado sentado estaba el niño de la foto del actor ganador del Oscar. Persona, si no te gustan los gatitos te gustan los niños pequeños. El niño tenía aproximadamente 3 años con la piel blanca y suave, pero al verme frunció los labios y estuvo a punto de llorar. Michelle pasó su cola por su cara y maulló con cierto fastidio. No llores, esta es tu nueva mamá. La esponjosa cola de Michelle captó su atención, lo hizo reír entre lágrimas, pero corrigió con mucha seriedad. Tengo una mamá, dijo mientras estornudaba con fuerza. Lo llevé a casa atropelladamente, rebusqué y le puse una barrita de queso en la mano. Michelle, la culpable de todo, rodaba perezosamente por el suelo muy contenta. Abrí el teléfono de Charles y mi mano se detuvo indecisa. ¿Cómo debería decirlo que tu sobrino me lo regaló un gato? Miré al niño pequeño que parpadeaba con sus ojos redondos y cuya sonrisa se parecía mucho a la de Charles. No será en realidad su hijo, ¿verdad? El niño habló de repente. Tía, tengo mucha hambre. Voy a buscarte algo de comer. Respondí por instinto y solo al volverme me di cuenta que tía Michelle saltó a mis pies ronroneando mientras se lamía el pelaje. Ya le he dado una lección a esa persona, a partir de ahora tú serás su tía. Al ver a Michelle con esa expresión de orgullo no tuve corazón para desanimarla, así que me limité a sentir con un Me escondí en la cocina y con el corazón en un puño marqué el número de Charles. Hola Charles, parece que su sobrino está en mi casa. Durante esos segundos de silencio al otro lado del teléfono ya había construido un castillo con la ansiedad que me carcomía los pies. Cómo explicarlo, no importaba cómo lo dijera, sonaba como si fuera una traficante de personas. La voz del agente de Charles sonó incrédula. ¿Quieres decir que el sobrino de Charles pasó el control de acceso, ingresó la contraseña, sorteó el interrogatorio de seguridad y terminó en tu casa? Iba a decir algo más pero Charles lo interrumpió. La voz clara del hombre tenía un ronquera cansada. Gracias, ¿podrías ayudarme a traerlo aquí? Charles, que ya se había mojado durante el rodaje, pasó horas buscando a su sobrino bajo el viento y ahora tenía fiebre alta. Su agente Henry vino a recogernos para llevarnos. Al ver al niño comiendo obedientemente en mi casa, a Henry casi se le salieron los ojos. Matthew se porta tan bien en tu casa. Así que se llamaba Matthew. Solo le preparé unos fideos con huevos sencillos y para mi sorpresa se los comió con mucho gusto. Al ver a Henry, Matthew, que estaba comiendo tranquilamente, comenzó a llorar desconsoladamente. Henry sacó hábilmente un osito de peluche para cubrirse la cara y lo calmó con una voz suave y dulce. Pero por más que lo intentaba el niño no quería irse. Henry no tuvo más remedio que mirarme con expresión de apuro. Señorita Victoria, ¿podrías hacer el favor de llevar a Matthew de vuelta? Yo solo lo he conocido por unas horas, probablemente no le caigo bien. La mirada de Henry era tan sincera que no tuve más remedio que acercarme a Matthew. Para mi sorpresa el niño extendió sus brazos hacia mí. Abrazo de tía. Henry quedó estupefacto, miró hacia mí, luego al pequeño Matthew riendo en mis brazos y de pronto pareció comprender todo. Rápidamente agité las manos para explicarme, pero Henry me empujó dentro del coche. No te preocupes, no nos metemos en los asuntos privados de los artistas. Sostenía a Matthew en brazos como si fuera una patata caliente. Se quedó dormido en cuanto subió al coche. El dulce aroma a leche característico de los niños llenó mis fosas nasales mientras él, agarrando mi cabello, dormía plácidamente sin despertarse hasta que bajamos del auto. No tuve más remedio que cargarlo en brazos todo el camino hasta la casa de Charles. Al subir en el ascensor varios periodistas pasaron rozándonos con los flashes de sus cámaras iluminándonos por detrás. Henry hizo lo posible por protegernos mientras yo, con la cabeza gacha y abrazando a Matthew, corrí hacia el interior de la casa.
7. Charles llevaba pijama y una mascarilla con los ojos inyectados en sangre, lo que indicaba que no había dormido bien esa noche. Me hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Lo siento de verdad que te estoy causando molestias. Sacudí la cabeza con una sonrisa, coloqué a Matthew en la cama e intenté levantarme, pero mi cabello quedó firmemente atrapado en su mano. Charles se acercó, tomó mi cabello y apartó suavemente la mano de Matthew. Sus movimientos eran delicados, su mirada concentrada y cálida, y ese pequeño lunar cerca del lagrimal resultaba irresistible, imposibilitando que apartara la vista. Listo, no sé cuánto tiempo pasó, pero al reaccionar los hermosos ojos de Charles me observaban fijamente, aunque su expresión permanecía oculta tras el cubrebocas. Lo siento, debo estar cansada, me quedé absorta otra vez. Retrocedí de un salto con el rostro ardiendo de vergüenza y abrí el teléfono para balbucear cualquier tontería. Mi gato me está llamando para que vuelva a casa. Como todo el mundo sabe, cuando alguien se siente avergonzado finge estar muy ocupado. Pero lo que no esperaba era que el teléfono realmente comenzara a vibrar. Me apresuré a salir de la habitación, el agudo grito de Janet casi atravesaba el teléfono. Victoria, ¿cómo es que tienes un hijo? 8. Abrí los temas más comentados. Victoria se casó en secreto y tiene un hijo. Victoria, Charles, genial, es la pareja insomne, estamos salvados, en serio, la pareja insomne no nos deja dormir. Mis ojos se nublaron y sin pensarlo levanté la vista hacia Charles. Le susurró unas palabras a Henry y me miró con cierta disculpa. Es posible que tengas que quedarte aquí unos días. Charles tomó mi teléfono y no sé qué le dijo a Janet, pero cuando me devolvió el teléfono incluso el tono de Janet sonaba algo alegre. Victoria, quédate unos días aprendiendo con el actor ganador del premio, justo ahora no hay trabajo. Con eso colgó y yo me quedé mirando a Charles con total desconcierto. Con paciencia me explicó que acababan de fotografiarme llegando a su casa cargando al niño, que llevaban varios días con periodistas apostados abajo y que si me volvían a pillar podría ser un problema. En cuanto a los temas candentes y noticias del momento, su equipo se encargaría de gestionarlo. Lo siento muchísimo, haré todo lo posible para garantizar que esta oleada de opiniones no te afecte, dijo. Carlos tosió mientras hablaba, su voz cada vez más ronca. Recordé que seguía enfermo, pero había estado hablando conmigo todo este tiempo. Asentí para indicar que no pasaba nada, pero de repente recordé algo. Oye, ¿a tu novia no le molestará esto? Novia, frunció el ceño Charles, no tengo novia. Eso fue lo que dijo en ese momento. El tarro de vinagre sería Matthew. Una inexplicable felicidad se extendió por mi corazón y no podía dejar de sonreír. Incluso al despertar al día siguiente seguía riendo. Mientras aún me reía como tonta, una pequeña mano regordeta me golpeó la cara sin control, gritando a. Al abrir los ojos vi a Matthew, quien parecía muy preocupado. Tía, el tío está muy caliente. 9. Me levanté y bajé las escaleras para buscar a Charles y descubrí que estaba alarmantemente caliente. Llamé a Henry, pero estaba fuera manejando asuntos de relaciones públicas y no podía regresar de inmediato. Revolví la casa de arriba abajo, pero no lograba encontrar las pastillas para bajar la fiebre. Matthew, al verme tan alterada, rompió a llorar desconsoladamente. Entre calmarlo y buscar el medicamento me vi completamente desbordada. Las crías humanas son un verdadero fastidio. Una voz familiar sonó mientras Michelle saltaba desde el alféizar y se acercaba a Matthew. Milagrosamente el pequeño dejó de llorar al instante. Las pastillas están en el segundo cajón del armario de Charles. No me detuve a pensar cómo Michelle sabía dónde estaban las medicinas. Me apresuré a sacarlas y dárselas a Charles. Entre sueños abrió la boca, su lengua rozó mi palma provocando un cosquilleo que me llegó hasta el corazón. Lo ayudé a incorporarse para beber agua y entreabrió los ojos con dificultad. Gracias, Victoria. La pronunciación de estas dos palabras era tan similar que pensé que había oído mal. Al ver que empezaba a sudar me relajé y estaba a punto de irme cuando él gimió. ¿Qué pasa? Me senté al borde de la cama y le ayudé a incorporarse apoyándose en mi hombro. Los ojos de Charles, elogiados por los grandes directores por su fría nobleza, ahora se veían tan abatidos como los de un cachorro, provocando una involuntaria ternura. Me duele la cabeza, respondió con voz nasal como si estuviera quejándose. Le toqué la frente para medir su temperatura, pero él atrapó mi mano y la mantuvo sobre su frente. Así me siento mejor. Nunca había estado tan cerca de él y sentí que me ardían las mejillas, pero no tuve más remedio que complacerlo usando mis manos para refrescar su frente, sus mejillas y su cuello. Su nuez ardiente rodaba entre mis palmas perturbando mi serenidad. Por suerte Michelle se había llevado a Matthew a jugar, de lo contrario mi rostro enrojecido seguramente les haría pensar que también estaba enferma. Charles parecía seguir incómodo, agarró mi mano y la guió hacia abajo desde la clavícula hasta los pectorales. La sensación firme y abrasadora bajo mis yemas de dedos pareció encenderme y él emitió un suspiro de satisfacción que envió un escalofrío desde mi mano hasta el coxis. Me agarró de la mano mientras con la otra me sujetaba por el cuello. Quizás por instinto apretó mi cuello hacia abajo acercándome lentamente a su rostro. ¿Cómo era posible que los labios de Charles a pesar de la fiebre se vieran más rojos y seductivos? Sin darme cuenta contuve la respiración y me acerqué aún más. 10. No cómo podría aprovecharme de la situación, mi sentido moral me hizo frenar a tiempo. Casi de inmediato salté, le cubrí con la manta y huí de la escena. Después de ducharme rápidamente mi rostro aún ardía. Cuando salí al balcón para tomar aire vi a Matthew metiéndose la cola de Michelle en la boca. Atrevido cachorro humano. Michelle se escabulló ágilmente de sus brazos y comenzó a lamerse la cola con desdén. Matthew hizo un gesto de descontento con la boca, supuse que tendría hambre así que le preparé un poco de gachas de carne magra. Después de comer Matthew y Michelle se tumbaron juntos a tomar el sol, las barriguitas de ambos estaban redonditas y parecían muy suaves al tacto. Tía, ¿cuándo vas a tener un bebé para que yo juegue con él? Las palabras de Matthew me dejaron atónita y antes de que pudiera responder Michelle maulló. Pequeño, tendrás que preguntarle a tu tío. A tío, ¿cuándo vas a hacer que la tía tenga un bebé? Mateo me miraba expectante detrás de mí, volteé lentamente y vi a Charles sosteniendo un vaso de agua con una sonrisa burlona. Yo no le enseñé a decir eso.
Me apresuré a deslindarme de la situación mientras el rostro de Charles se enrojecía como si acabara de bajarle la fiebre. Tosió ligeramente y al ver a Michelle mostró una expresión de sorpresa. Estella, por fin has vuelto a casa. Estella miró a Charles y luego a Michelle. Michelle se estira perezosamente y frota su cuerpo contra la pierna de Charles. ¿No será ese el gatito que te regaló flores? Asentí con la cabeza y él pareció reírse de frustración. Me preguntaba por qué las flores de casa se marchitaban tan rápido y el espécimen de mariposa que fotografié hace 2 días también desapareció misteriosamente. Michelle se revolcó descaradamente en el suelo mientras que yo me sentía algo culpable. Humano, este es el territorio de este menino, no tienes por qué temer. Maulló 2 veces y con descaro arañó el pantalón de Charles hasta hacerle carreras. Charles de mal humor lo levantó en brazos y le acarició la barriga. Ya has tenido los gatitos, cuando pase el escándalo te esterilizaré, no puedo permitir que los gatos callejeros te sigan llevando de juerga. Michelle se zafó de sus manos y lo miró de reojo. La gente simplemente no entiende lo encantador que es Bruce, estamos verdaderamente enamorados. Charles parecía no comprender las palabras de Michelle, siguió su propio camino y volvió a levantar al gato haciendo reír a Matthew con el felino. Mientras observaba a Charles haciendo muecas sentí una inexplicable calidez en mi corazón. Este Charles es como el que conocí al principio. 11 Desde los 16 años he sido fan de Charles. En aquel entonces él solo tenía 19 años, aún no era un prestigioso actor premiado, solo un miembro casi invisible en un grupo de canto y baile. En esos años los grupos de ídolos juveniles estaban de moda y el grupo de Charles justo aprovechó esa tendencia. Pero el grupo tenía demasiados miembros, la atención se centraba en el vocalista principal y el bailarín estrella, casi nadie era fan de Charles. En cada firma de libros el puesto de Charles siempre era el más vacío. Pero nunca se avergonzaba, siempre miraba con una sonrisa a sus compañeros firmando a toda velocidad. Miren lo considerados que son mis fans, no quieren que me duelan las manos. Sabía reírse de sí mismo y era muy optimista como un pequeño sol radiante. En mi adolescencia era una chica sensible y apagada, atrapada en el desgarro del divorcio de mis padres y sumergida en los chismes de la gente. Incluso lo de ser fan era algo que hacía a escondidas y con sumo cuidado. Aunque fui a muchos eventos de firma de autógrafos, nunca me atrevía a pararme frente a Charles. El día que se corrió el rumor de la separación del grupo seguí agarrando mi cuaderno sin acercarme, mirándolo desde lejos. Al cruzarse nuestras miradas un ardiente sentimiento de inferioridad me obligó a bajar la vista. Hola, ¿puedo pedirte un autógrafo? Su voz cargada de risa resonó sobre mi cabeza como si el sol hubiera apartado de repente las nubes para iluminarme directamente. Cuando alcé la vista los ojos del joven reflejaron mi rostro desconcertado y lleno de temor sombrío. Él tomó el cuaderno de mis manos por su cuenta y al ver la portada soltó una risa de sorpresa. «¡Wow! La portada soy yo, puedo firmarlo». Asentí y lo observé sacar un marcador para escribir y dibujar con dedicación en el cuaderno, sintiendo una irreal pero inmensa felicidad. Los fans en la fila vecina nos miraban asombrados por esta inusual interacción de admiración y la envidia en sus rostros me llenó de un orgullo que hacía tiempo no sentía. Listo, Charles me pasó el cuaderno y con la confianza de un viejo amigo tomó mi teléfono y abrió la cámara. Con un clic el joven brillante y guapo hizo un gesto excéntrico hacia la lente mientras la chica a su lado lo miraba con sorpresa, una sonrisa que no podía ocultar asomándose en sus labios. No hay de qué, dijo Charles devolviéndome el teléfono con una sonrisa. El cuaderno que sostenía entre mis brazos estaba abierto mostrando una escritura desenfadada y fluida que decía: «No tengas miedo, atrévete a seguir adelante». Él se dio la vuelta y regresó al escenario. De repente lo llamé y en el momento en que lo hice me di cuenta de que no tenía idea de qué decir. «Yo me esforzaré por llegar a tu lado». La voz salió entre sollozos con una intensa acidez que le subía por la garganta y las lágrimas comenzaron a caer. Todos esos sentimientos inquietos que bullían en la adolescencia de pronto irrumpieron con fuerza abrumadora. Charles se volvió y sonriendo me hizo un gesto con los labios: «Ánimo». Más tarde, para alcanzar ese objetivo, entré en el mundo del espectáculo esforzándome por convertirme en alguien que pudiera sentarse en la misma fila que él durante las ceremonias de premiación. Pero Charles, tras años de altibajos en el mundo del espectáculo, había convertido su juvenil arrogancia en una sonrisa distante que apenas se insinuaba en sus labios. Todos decían que Charles, el emperador del cine de hielo, era frío y maduro, un dios prohibido del deseo. Pero yo siempre añoraba al pequeño actor desconocido de antes, aquel que era despreocupado, alegre y optimista. 12 Cuando Charles se recuperó de su enfermedad empezó a cocinar para nosotros. Al principio me sentía un poco incómoda, pero después de probar su comida una vez ya no pude negarme. «Está realmente delicioso». Sus ojos brillaban de alegría cuando me vio terminar el segundo plato. Me ruboricé un poco y reprimí en silencio la idea de pedir otro plato. Sin embargo, Charles tomó mi tazón con naturalidad y me sirvió otro plato más. Parece que siempre es así, capaz de leer mis pensamientos. «Oye, ¿acaso te gusta mi hermano menor?». La voz de Michelle sonó de repente y casi me atraganto con la comida. Matthew me dio unas palmaditas en la espalda con cuidado, mostrando una genuina preocupación en su rostro. Estaba a punto de emocionarme cuando escuché su voz infantil. «Tía, estás embarazada». En la televisión siempre descubren los embarazos mientras comen. No estoy embarazada, no, espera, ni siquiera soy tu tía». Estaba al borde de las lágrimas cuando escuché la voz de Charles, que no podía contener la risa. «Come bien y no molestes a tu tía». ¿Cómo es que hasta el actor más famoso actúa así? Comí con enojo, levantando ocasionalmente la vista para admirar la belleza de Charles, solo para descubrir que su sonrisa desapareció después de mirar su teléfono. ¿Habrán salido malas noticias sobre él en los medios otra vez? Me puse a adivinar sin mucho sentido y abrí mi teléfono, donde vi tendiendo en los temas más populares: Gabriel Victoria. 13 Gabriel es el hijo de la mejor amiga de mi madre, crecimos juntos desde pequeños. Es el típico niño rico, tonto, con mucho dinero y obsesionado con el amor. Las lágrimas que ha derramado por amor podrían salvar el desierto del Sáhara.
Al ver que aparecimos juntos en los temas más candentes supe que definitivamente no era algo bueno. Al entrar lo vi con gafas de sol luciendo una actitud fría y arrogante frente a los medios. Si ese es mi hijo Victoria, solo quería ser madrastra del niño, le he gustado durante muchos años, por eso vino al vecindario a buscarme en plena noche cargando al niño. Conforme los periodistas descubrieron que Gabriel realmente vivía en ese edificio, los fans de la pareja insomne se quedaron con el corazón roto uno tras otro. Me rompe el corazón, pensé que al fin los Charles habíamos aprendido a conquistar repollos. Sniff, sniff, Victoria tiene que ser mi cuñada. Se suponía que los amigos de la infancia no podrían vencer al destino. Miré a Charles cuyo rostro se oscurecía cada vez más y quise escapar al piso de arriba para llamar a Gabriel y regañarlo. Estos días el revuelo casi se había calmado. Charles había invertido mucho dinero en bajar los temas candentes, pero con su metida de pata todos volvieron a recordar el asunto. De repente el timbre sonó. Charles revisó el monitor y vio a Gabriel afuera con los ojos rojos gritando furioso. Devuélveme a mi Victoria ahora mismo. No creas que puedes esconderte en casa sin decir nada. Ya fui a su casa y contacté a su agente, pero ninguno quiere decirme dónde está. Sé que seguro estuvieron enamorados antes, luego tú te convertiste en el rey del cine y ella solo pudo perseguirte desde atrás siendo una pequeña celebridad de tercera categoría. Ella estuvo mal al tener un bebé sin tu permiso, pero no puedes encerrarla ilegalmente así. Mira, el niño puede ser mío, pero deja libre a Victoria. Charles cruzaba los brazos mientras observaba las cámaras de vigilancia. Su expresión no revelaba emociones, pero mi intuición me decía que estaba furioso. Me froté las sienes palpitantes y presioné el botón de comunicación del sistema de vigilancia. Gabriel, lo más urgente que tienes que hacer ahora es desinstalar la aplicación de novelas Te Mato de tu teléfono. 14. Gabriel y yo estábamos sentados en el sofá. Charles me dejó a cargo de Matthew y se quedó en su habitación siendo muy considerado al darnos espacio privado. Matthew lanzó una mirada furiosa a Gabriel. No te atrevas a robarme a mi tía. Michelle también le dio a Gabriel un golpe de patita. Gabriel se sintió muy injusticiado. ¿Cómo iba a saber que podían ser tan despistados? Pensé que la novela se había hecho realidad. No pude evitar darle una patada. Gracias, que abnegado eres diciendo que iba a ser la madrastra de tus hijos. Lo que no entiendo es, ¿no estabas de vacaciones en el extranjero con tu novia? ¿Cómo tuviste tiempo de fijarte en mí? ¿Será una ilusión o realmente escuché el sonido de la puerta cerrándose de golpe? Gabriel se quitó las gafas de sol con los ojos llenos de lágrimas. Victoria me ha dejado. Dice que al estar conmigo se dio cuenta de que su corazón siempre ha estado con su exnovio. Rápidamente lo interrumpí. Otra vez venía a buscarme para consolarse por un desamor. Gabriel se limpió las lágrimas por su cuenta. Victoria, estoy cansado, estoy pensando que tal vez deberíamos hacer caso a mi madre y casarnos. No, dos voces, una grande y otra pequeña, resonaron al unísono. La pequeña era de Matthew y la grande. Volteé la cabeza y me di cuenta de que Charles había abierto la puerta en algún momento con el rostro tan frío que parecía capaz de congelar el aire. Se percató de mi mirada sorprendida y se aclaró la garganta. Quiero decir, debe haber amor para casarse. Gabriel, si eres un hombre no temas sufrir por amor. El rostro de Gabriel se iluminó con emoción al encontrar a un alma gemela. El mismo que antes se mostraba tan defensivo ahora parecía ansioso por abrazar a Charles como a un hermano. Observé las orejas ligeramente enrojecidas de Charles y un atrevido pensamiento surgió desde lo más profundo de mi corazón. Imposible, no sueñes, ni siquiera se conocen desde hace tanto tiempo. Me lo decía a mí misma, pero no podía evitar sentir una felicidad codiciosa. Michelle saltó sobre mis piernas y me miró con sus ojos amarillos y brillantes. Oye, todavía no has respondido. ¿Te gusta el hermano menor del gato? 15. Llevé a Michelle al balcón. El sol brillaba cálido sobre nosotros mientras acariciaba suavemente la barbilla de Michelle, que cerró los ojos con placer. Sí, me gusta mucho, Charles. Mi voz se dispersó en el viento. Michelle sacudió las orejas sin saber si lo había escuchado. 10 años de persecución fueron suficientes para que distinguiera entre admiración y amor. Quizás antes de entrar en este mundo lo veía más como un faro inalcanzable en el mar. Pero después de entrar se volvió muy cercano a mí. Ya sea en los comentarios de las personas cercanas o en los retweets durante la promoción de la nueva serie, siempre podía vislumbrar su figura gentil y amable. Hay algo en lo que mentí. En realidad ya me había encontrado con Charles antes de la ceremonia de premiación. Solo que él no sabía que era yo. En ese entonces acababa de empezar en la industria y por exigencias del papel me habían pintado cicatrices tan realistas en el rostro que ni siquiera me reconocía al mirarme al espejo. Al terminar la escena todos se retiraron temprano y no encontré a nadie que me ayudara a quitarme el maquillaje, así que tuve que caminar de vuelta con esta cara puesta. Era ya altas horas de la noche y los pocos transeúntes que me veían se alejaban rápidamente, hasta los taxistas se negaban a llevarme. La nieve caía suavemente mientras miraba en el GPS que aún me quedaban 7 kilómetros por recorrer y de pronto me invadió la desesperación. Mientras lloraba agachada al borde de la carretera abrazándome los brazos, una furgoneta de lujo se detuvo a mi lado. El frío en mi cuerpo dejó de aumentar. De repente alcé la vista y era Charles quien me sostenía el paraguas. En el desorden superpuesto del tiempo, igual que cuando tenía 19 años, caminó directamente hacia mí en mi momento de mayor desamparo, como si fuera mi deidad privada. Al subir a su coche, Henry murmuró algunas palabras de reproche hacia él mostrando su desaprobación. Charles se rió suavemente. No pasa nada, al fin y al cabo puede que no llegue a ser una estrella en el futuro. ¿Por qué? Casi sin pensarlo solté la pregunta. Charles me miró con cierta sorpresa pero no respondió, solo esbozó una sonrisa tenue. En realidad supe al instante que había metido la pata. En aquel momento él acababa de pasar de ídolo a actor y era objeto de burlas por su mala actuación, con haters incluso instándolo a retirarse pronto del mundo del espectáculo. Yo soy tu fan, hay mucha gente que te apoya, no abandones tus sueños, por favor sigue adelante con valentía. No sabía cómo consolarlo, solo pude usar las mismas palabras con las que él me animó antes. 7 kilómetros no son demasiado lejos y justo al terminar de hablar ya había llegado.
La puerta del coche se abrió, su rostro permaneció oculto en la sombra sin responder en ningún momento. Le di las gracias en voz baja y bajé del coche cuando de repente la voz de Charles resonó a mis espaldas. Vale, me esforzaré al máximo. Me volví y lo vi sonreír como siempre despidiéndose de mí con la mano. Mi corazón bailó al compás de la nevada copiosa y de pronto supe que albergaba sentimientos prohibidos hacia aquel ser divino. 16 No sé qué le dijo Charles, pero Gabriel se fue feliz dejando atrás la melancolía con la que había llegado. Ni siquiera se despidió de mí. Él mismo se encargó de aclarar esa noticia, aunque no perdió la oportunidad de promocionarse publicando un anuncio buscando pareja. El equipo de Charles finalmente retiró todos los temas tendencia y emitió un comunicado declarando que solo me había encontrado con su sobrino por casualidad y lo ayudé a llevar al niño a casa. Mi última razón para quedarme en casa de Charles desapareció. La noche antes de empacar para irme a casa, Janet me envió un nuevo guión para que lo revisara. Pensar en irme me quitó el sueño, así que me levanté a practicar los diálogos. Poco después escuché la voz de Charles tras la puerta. ¿Puedo pasar? Me apresuré a abrir la puerta y su mirada se posó en el guión que sostenía en mis manos. Practicando para una nueva obra, ¿necesitas ayuda? Tenía pensado rechazarlo, pero considerando que era nuestra última noche y que no sabía si volvería a tener la oportunidad de pasar tiempo con él, terminé sintiendo casi como movida por un impulso inexplicable. Solo cuando comenzamos a ensayar la escena me di cuenta de lo incómoda que me sentía. Mi personaje era la segunda protagonista femenina, una princesa arrogante y despótica. Y el personaje que Charles interpretaba junto a mí era el amante mantenido por la princesa. Respiré hondo y siguiendo el guión le di una patada suave a Charles, que estaba agachado frente a mí. La zapatilla, muy poco cooperativa, se cayó al suelo. No podía distraerme, esto era actuar junto a un actor consagrado. Continué recitando mi diálogo. Zhao Ruowan, ¿qué te crees que eres? No eres más que un juguete para esta princesa. Charles, como el actor consagrado que era, entró en el papel al instante con el rabillo de los ojos enrojecido. ¿Qué importa que sea la princesa Luowa en la cama? No tiene más remedio que someterse a mis deseos. Mientras decía esto agarró mi pie y lo presionó contra su pecho. Los botones de la camisa de Charles estaban desabrochados y la planta de mi pie entró en contacto con su torso desnudo, sintiendo un calor abrasador. De repente encogí los dedos del pie mientras el calor me subía del cuello a la cara. ¿Qué insolencia? ¿Realmente tienes audacia para faltarme al respeto? Miro la siguiente escena del guión. El amante huele desde los pies de la princesa hacia arriba hasta llegar a su cuello. Maldita sea, esto es una obra seria. 17 Antes de que pudiera reaccionar, el aliento de Charles me rozó el cuello. Parece que omitió automáticamente las partes más ofensivas de la trama. Sin embargo, su mirada no reflejaba el odio descrito en el guión, sino más bien una tímida vacilación. Seguramente es la propia interpretación y desarrollo del actor principal. Siendo una princesa, atreverte a secuestrar a un caballero inocente para convertirlo en tu amante. ¿Quién es el verdadero atrevido aquí? Charles alzó la mirada hacia mí. Estábamos tan cerca que sin querer mi vista se posó en su nuez de Adán que subía y bajaba. Victoria, Victoria, sé profesional. Aparté la vista para concentrarme y continué recitando el guión. Simplemente me gustas. ¿Qué hay de malo en eso? La siguiente frase debería ser él mirándome con una sonrisa fría y diciendo, pero nunca me gustaste. Sin embargo, el rostro de Charles se enrojecía cada vez más, los nudillos de sus manos apoyadas en la silla se volvían blancos, parecía nervioso. Cerró los ojos un momento y habló lentamente. Qué casualidad, a mí también me gustas. Te equivocaste. Señalé su error con voz entrecortada, pero él, como si se hubiera aliviado, tiró el guión sin más. Perdón, se me olvidó el diálogo. Mi corazón, que latía descontrolado, se fue calmando gradualmente mientras él se levantaba. Qué vergüenza, después de actuar tantas veces todavía no puedo controlar mis emociones. Así que solo puedo decir la verdad. La voz de Charles sonó y levanté la cabeza de golpe, encontrándome con sus ojos llenos de risa. Que la inmensa sorpresa me dejó algo mareada. Charles se inclinó y señaló el guión que sostenía en mis manos. Es hora de pasar al siguiente párrafo. De acuerdo. El siguiente párrafo decía que la princesa, furiosa y avergonzada, abrazaba el cuello de su amante y lo besaba con fuerza. Asentí con la cabeza un poco aturdida y en el siguiente segundo Charles me tomó por la nuca y sus labios fríos y suaves se posaron sobre los míos. 18 Hasta el día siguiente una enorme sensación de irrealidad seguía envolviéndome. Matthew me abrazaba las piernas llorando para que no me fuera. Charles lo levantó suavemente y lo consoló con una sonrisa. Tranquilo, en el futuro la tía vendrá a menudo. Sus ojos brillantes me quemaban hasta hacerme sentir sofocada, solo quería escapar de allí lo antes posible. Para colmo, Matthew seguía tirando de mi manga, confirmando con voz lastimera. De verdad, acaricié la cabecita de Matthew y asentí con fuerza. Michelle estaba sentada con mucha calma. Mañana seguiré yendo a verte. Mirando las flores despojadas del jardín de Charles, contuve la risa en silencio. Charles me acompañó hasta la entrada del edificio llevándome de una mano y el equipaje con la otra, como si no hubiera nadie más alrededor. Al contrario, yo era quien se sentía incómoda mirando constantemente a ambos lados. Dio 2 pasos y se detuvo con aire de queja. Victoria quiere tener un romance secreto conmigo. No es que necesito un poco de tiempo para acostumbrarme. Lo he querido durante tantos años que nunca pensé que este sentimiento obtendría respuesta. Como alguien que intenta pescar la luna en el agua, de repente la atrapa de verdad. Tras una inmensa alegría llega una inquietud que llena el corazón. ¿Realmente merezco estar con él? ¿Lo que le gusta es mi verdadero yo? Innumerables dudas chocan en mi mente cuando Charles me toma el rostro entre sus manos y habla con solemnidad. Victoria, me gustas no desde ayer ni desde hoy. 19 Quizás no lo recuerdes, pero hace 10 años fuiste a mis firmas 53 veces, gastaste un total de 782 yuanes en mis álbumes y merchandising.
En realidad en ese momento no estaba en mi mejor momento, incluso pensé en abandonar el grupo, pero cada vez que te veía con esa mochila enorme ahorrando moneda por moneda para comprar los álbumes me decía a mí misma: aguanta un poco más, al menos hay alguien que cree en tu sueño más que tú. Cuando nuestro grupo estaba a punto de separarse aún no te atrevías a pedirme un autógrafo, así que tomé la iniciativa y te lo firmé. Lloraste mucho ese día diciendo que querías llegar a mi lado. Tenía pensado retirarme del mundo del espectáculo después de la disolución, pero por tus palabras no pude evitar preguntarme cuándo llegarías a mi lado. Lo miré atónita y solo cuando sentí el frío en mi rostro me di cuenta de que las lágrimas habían comenzado a caer sin que me percatara. Resulta que en todos esos días en los que él era mi luz, él también me había estado observando. Charles me abrazó contra su pecho y con un dejo de congestión nasal en su voz se quejó. En esa gala de premios pasaste a mi lado con tanta cortesía y distancia que pensé que ya me habías olvidado, que ya no me querías. Tenía planeado cultivar nuestros sentimientos poco a poco, pero apareció Gabriel, aunque al menos me permitió escucharte decir que te gustaba Charles. Charles suspiró satisfecho. Resulta que aquel día había escuchado lo que dije en el balcón. 20. Charles fue el primero en anunciar la relación. Los fans del Ship Insomne gritan que es como celebrar el año nuevo. Sabía que Miss Chip era real. Sniff sniff. La cuñada más codiciada del mundo del espectáculo terminó en manos de Charles. ¿Quién iba a pensar que nuestro pequeño fandom tendría días como estos? Mientras enmarcaba en casa el regalo que me había hecho Michelle en un álbum de fotos, llamaron a la puerta. Al abrir, Michelle seguía lamiéndose la pata con elegancia. Humana, te regalo a mi hermano menor. Charles estaba de pie junto a Michelle con una sonrisa radiante. Subí en línea el regalo del gatito enmarcado y los fans me elogiaron por mi destreza. Charles también comentó de inmediato: humano, de ahora en adelante el gato siempre te protegerá. Todos respondieron a este comentario diciendo que Charles estaba presumiendo su amor descaradamente. Y sentado a mi lado Charles miraba los comentarios con total desconcierto. Matthew ya fue recogido por sus padres. ¿Quién publicó esto? Giré la cabeza hacia Michelle, que estaba amasando sobre Charles con un ronroneo, y me guiñó un ojo. Los humanos, los gatos, sabemos muchos trucos, no nos admires tanto. Me eché a reír. Desde fuera de la puerta se escuchó un maullido grave y Michelle se detuvo de repente levantando la cola mientras salía corriendo. Humano, voy a buscar a Bruce. Adiós. Extra. Michelle, Estella. Soy el gato príncipe del círculo de Pekín. Estella. Toda la ciudad de Jin es mi territorio. He tomado a un subordinado llamado Charles y a regañadientes ayudo a proteger su territorio. Es una gran estrella en el mundo humano. ¿Qué tan grande? Bueno, quizás tan grande como todas las latas de comida para gatos apiladas en el almacén. En internet dicen que es frío y distante, difícil de acercarse. Un iceberg de abstinencia. El gato no entiende por qué un iceberg tendría que abstenerse. ¿Acaso Charles está enamorado de ti? Con el tiempo descubrí un patrón, solo veía los fragmentos de una humana en particular que era hermosa. El gato encontró su nombre en el reparto: Victoria. Sus ojos eran como medias lunas y cuando sonreía parecía un gato. Bueno, al gato también le gusta a ella. Pero el chico no tenía ni idea de cómo hablarle. Hasta para añadirla en WeChat tuvo que usar el teléfono de su representante, poniendo como excusa que le presentaría a un director. El gato ya está embarazado y el chico todavía no ha podido hablar con ella. No pude soportarlo más, así que decidí ir personalmente a la urbanización donde vive Victoria. El lugar donde viven los humanos es demasiado complicado, no logro averiguar exactamente dónde vive ella. Afortunadamente ella tiene buen corazón y suele alimentar a los gatos callejeros en el vecindario. Hasta me ha engordado 3 o 4 kilos. Siempre he creído en devolver favores, así que la he seguido varias veces para descubrir su casa y llevarle pequeños regalos. Que sea mi manera de hacerle cumplidos en nombre de mi hermanito. Aunque no le gustaban mis ratones y pájaros, estaba tan asustada que casi llora, pero no quiso herir mis sentimientos y terminó llevándolos a rastras a casa. Humanos tontos, pero a los gatos nos gustan. Últimamente a Charles le ha dado por cultivar flores y ha comprado varias macetas que según dicen son muy caras. Así que cada día arranco algunas del balcón para llevárselas a Victoria, y esta vez sí que se puso contenta acariciándome la cabeza mientras me daba las gracias con alegría. Ella publicó en línea el regalo que le envié presumiéndolo adorablemente. Charles solo lo miró de un lado a otro, ni siquiera le dio like. ¡Qué humanos tan extraños! Me conecté directamente a su cuenta. Si te gusta la persona, está bien. Mira, con un poco de iniciativa la historia comienza.